servicio de información y orientación. Gracias por estar aquí esta tarde compartiendo este webinar de reposicionamiento de fármacos que nos explicará y nos detallará en profundidad el señor César Hernández de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ante todo, César, y en nombre de nuestra organización, agradecerte que nos esta sesión. También nos acompañará la señora Isabel Campos, secretaria de FEDER y de su fundación, miembro de la Asociación de Ataxias de Castilla-La Mancha y presidenta de la Federación Española de Ataxias. Además, también quiero agradecer la presencia y acompañamiento de nuestra directora, Alba Cochea, en este webinar que celebramos hoy. Por supuesto, daros las gracias a todos y a todas por esta buena acogida. Estoy segura que después de esta sesión tendremos en nuestro conocimiento una nueva iniciativa de gran importancia, ya que las necesidades terapéuticas de nuestro colectivo, como sabéis, son muy elevadas. Como hemos estado viendo en esta primera introducción, recordaros que para el buen funcionamiento de la sesión os agradecería que mantuvieseis los micrófonos en silencio y que cualquier duda que os surja, como hemos estado viendo, la vayáis trasladando en el chat, que hay a vuestra derecha. Al finalizar la sesión intentaremos hacer un repaso para ver aquellas cuestiones que hayan surgido. Tenemos ya algunas preparadas porque al inscribirse es que no llega. Ya han planteado su duda, o sea que de cosas podemos tratar. Y después podéis disponer de ella unos días, pues si deseáis revisarla de nuevo o compartirla. Pues nada más. Quisiera darle la palabra a la señora Isabel Campos. Isabel, tienes el micrófono en silencio. ¿Ahora? Ahora. Perdón, disculpad. Bueno, mi nombre es Isabel Campos, llevo mucho tiempo en el movimiento asociativo y a lo largo de este tiempo he tenido la ocasión de hablar, de comentar cuestiones diferentes con respecto a las ataxias y a las enfermedades raras con don César Hernández. Para mí es una persona extraordinaria, es un honor presentarle en este foro, porque creo que si hay personas que están realmente con nosotros, desde luego desde mi experiencia, ha sido él. Cualquier cuestión que hemos tenido a bien plantearle, si ha estado en su mano, si ha podido, nos ha echado toda la ayuda que ha podido y yo creo que incluso más. Así que desde aquí mi agradecimiento hacia él y hacia otras personas de la Agencia Española del Medicamento. Él es jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la agencia y por lo tanto todo lo que está relacionado con los fármacos pues cae dentro de su esfera de competencias. Y creo que nos va a hablar de un tema muy relevante, muy importante para nosotros. Nuestras enfermedades, todas ellas, son de baja prevalencia, por lo tanto es difícil que les interese especialmente a las compañías farmacéuticas. Y tenemos ahí un auténtico arsenal de fármacos, en muchas ocasiones, desde luego yo creo que ya fuera de patente, que bueno, que algunos de ellos, sé que hay muchos investigadores que están probando con diferentes tipos y que podrían estar accesibles relativamente rápido para nosotros. Creo que es una puerta abierta a nuestra esperanza, porque si tenemos que esperar a fármacos de nueva creación el montón de años que lleva su desarrollo y hasta que se ponen en comercio, pues es realmente largo. Este es otro sistema, que es medicamento fuera de indicación, fuera de uso, pero que creo que puede ser muy relevante, muy importante lo que don César tiene que decirnos. Bienvenido, don César. Muchísimas gracias por su disponibilidad. Muchas gracias por estar aquí dispuesto a explicarnos en qué consiste y especialmente a contestar nuestras preguntas. Cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, porque has sido muy amable. Siempre cuando yo, para los que no lo sepan, soy médico y me he pasado muchos años en el hospital. Y había una cosa que siempre me daba mucha rabia, era que cuando la gente sale a la consulta a veces decía, muchas gracias, doctora, ha sido usted muy amable. Yo siempre decía, solo faltaba que encima alguien fuera y no fueras amable. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, es decir, yo trato de todos aquellos que tienen dudas que yo puedo solucionar, pues intentar solucionarla o todos aquellos problemas que pueden existir, pues intentar solucionarlo y esa es un poco la posición.
por supuesto que agradezco mucho lo que dices, Isabel, y que eso se perciba, pero creo que está en el cargo y en el puesto que para lo que se trabaja precisamente es para que haya medicamentos que solucionen problemas a la gente. Y luego ya podemos entrar en la complejidad que eso supone. Bueno, muchas gracias y un perdón, ¿vale? Porque supongo que, bueno, la presentación que vais a ver, Alba sí que la conoce porque es exactamente la misma que presenté en Bruselas, pero al decir exactamente la misma quiere decir exactamente la misma porque no he tenido tiempo de traducirla, ¿vale? No obstante, como voy a ir uno por uno contando todo lo que quiere decir y sí que hay alguna imagen y una imagen vale más que 1000 palabras, lo que sí que me comprometo es en cuanto que tenga un poco de tiempo, quizás este verano, traducirla y pasarla. El lío que tenemos encima con un montón de cosas y la recuperación de la actividad normal es muy grande. Ahora las vacunas ocupan una parte sustancial de todos los días, de todas las semanas, y no he tenido tiempo por más que he querido. Y ahora estaba buscando a última hora porque me sonaba que tenía alguna presentación en español, aunque no era la última, pero es que no fue una que hice en Barcelona, pero también estaba en inglés. Entonces no me he fiado de eso y he ido un poco tarde. De todas maneras, no tengáis ningún reparo en hacer las preguntas que haga falta y yo me comprometo a ir muy despacio y contar un poco qué es lo que hay. ¿Vale? Al final, esto que os voy a contar hoy, que es el reposicionamiento de medicamentos, es cómo identificar el nuevo uso de una cosa que ya existe. Bueno, igual que esas botas que han terminado su vida como macetas de, de plantas, de flores, pues hay medicamentos que empezaron siendo otra cosa y que terminan sirviendo para otra fuera de lo que es la indicación original. Y eso pues incluye efectivamente pues en medicamentos que ya existen, por ejemplo, utilizar diferentes formulaciones, cosas que se utilizaban en comprimidos sólidos, por ejemplo, pues utilizarlo como una solución, ¿vale? O diferentes formulaciones o combinaciones de medicamentos con productos sanitarios que pueden dar. Cosas que ya existían a las que les damos un nuevo uso. Hay, en fin, hay varios casos famosos de reposicionamiento en medicina. El más famoso y el que cuenta todo el mundo siempre es el del Viagra, porque sabéis que Viagra, que era un medicamento que se estaba investigando para otra indicación, pues de repente se vio que servía como tratamiento de la disfunción eréctil y encontró una vida en el tratamiento de la disfunción eréctil. Otro tremendamente famoso de caso de reposicionamiento es el de la talidomida, ¿no? La talidomida, que es la madre de la regulación de todos los medicamentos, pues empezó sus vidas como un medicamento, digamos, un poco, entre comillas, tontorrón para el tratamiento de las náuseas y ahí encontró su en fin, su catástrofe, porque aquello no se puede denominar de otra manera. Pero sin embargo, con el paso de los años ha terminado siendo un tratamiento extremadamente útil para tratar el mieloma múltiple. Es decir, es un medicamento que fue ideado para una cosa y que finalmente se reposiciona para otra. En esta diapositiva que tenéis ahora podéis ver un poco, digamos, la fase de investigación de un medicamento, de cómo se desarrollan los medicamentos, la investigación preclínica en animales, la fase 1 de ensayos clínicos, la fase 2, algo que, digamos, va incrementando. Aquí trato de poner cuánto cuesta hacer un medicamento, ¿vale? El coste se va incrementando. Hacer ensayos clínicos de estos que se llaman pivotales antes de que un medicamento salga al mercado es muy caro. Es muy caro y eso repercute en que luego los precios a veces de los medicamentos sean altos. Aquí, por ejemplo, tenéis que cuando un medicamento llega para una nueva indicación, pues el precio en esta primera, que yo llamo fase 1, es alto. Luego, generalmente van existiendo otros tratamientos que pueden servir de alternativas y ese precio se va moderando. Luego hay otros medicamentos que son, bueno, pues análogos, con lo cual se establece una cierta competición y el precio decrece. Luego cae definitivamente cuando aparece la competición de los genéricos o los biosimilares. Desgraciadamente eso hace que a veces los productos entren en una fase de riesgo de desabastecimiento porque el precio cae tanto que a nadie le interesa producirlo y hay veces que estos medicamentos tienen una última fase como de recuperación, pero que de hecho es porque se convierten en un monopolio, es decir, aquí esta caída la resiste poca gente y los pocos que se quedan de ahí al final es como que te encuentras en sus manos, ¿no? para
por decirlo de alguna manera. Perdonar, pues sí. Al final, aquí abajo, aquí arriba tenéis un poco, durante toda la vida del medicamento se desarrollan ensayos clínicos para probar los medicamentos, y los medicamentos también, antes de que sean autorizados, se pueden utilizar en estas cosas. He visto que habrá a lo mejor alguna pregunta preguntando qué era el uso compasivo. Bueno, pues esto del uso compasivo es utilizar medicamentos que están en investigación antes de que sean autorizados en esta fase de aquí, ¿vale? Cuando todavía hay ensayos clínicos, pero todavía no están autorizados, lo cual sería más o menos aquí. Y luego hay medicamentos que a lo largo de toda su vida pues se utilizan en condiciones que se llaman off-label, fuera de las condiciones autorizadas en ficha técnica. Perdonad que no repita fuera de las condiciones autorizadas en ficha técnica, que es como se dice en español, porque la comodidad de decir off-label a todos nos ayuda aquí a decir fuera de etiquetado, fuera de lo que está autorizado, ¿vale? Hay muchos medicamentos que se utilizan en esa, una vez que están en el mercado, pues se utilizan en esas condiciones. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando habéis oído, por ejemplo, de la dexametasona, ¿no?, para el tratamiento de los síntomas de COVID. Bueno, pues esto es un caso típico de uso de un medicamento fuera de una indicación. No está autorizada para eso, pero como es un antiinflamatorio potente y alguien tiene una inflamación fuerte en los pulmones o en cualquier otro sitio, pues se utiliza y se utiliza fuera de esas condiciones que están autorizadas en la ficha técnica. Claro, lo que ocurre con un medicamento, si lo veis aquí, es que cuando se autoriza es la curva de conocimiento. ¿Cuánto sé yo de un medicamento? Bueno, pues cuando se autoriza sé relativamente poco, porque se ha utilizado en pocos pacientes. Conforme pasan los años y ese medicamento se va utilizando, tanto en las condiciones para las que ha sido utilizado, como también en condiciones para las que no ha sido utilizada, esto de el off-label, ese conocimiento va creciendo. Curiosamente, si veis, y esto es en fin, notable, pero no lo quiero discutir hoy, al final pagamos más cuando sabemos menos y pagamos menos cuando sabemos más. Pero bueno, esto es una paradoja que algún sabio tendrá que resolver en el futuro, pero que está detrás de una buena parte de los problemas que tenemos. El caso es que durante todo este tiempo de vida del medicamento hay la posibilidad de hacer este reposicionamiento, es decir, de coger con esos datos que tenemos del medicamento utilizado fuera de ficha técnica, pues de hacer este cambio, ¿vale? Y normalmente el reposicionamiento, quien lo hace son las propias compañías que tienen el medicamento. Por ejemplo, creo que Viagra era Pfizer, pues Pfizer, que lo desarrollaba para la hipertensión pulmonar, también lo desarrolló para la disfunción eréctil. Y lo que hacen estos laboratorios, estos titulares del medicamento, es pues hacer un desarrollo clínico casi completo de ese medicamento, partiendo de lo que ya sabían y un poco la enfermedad desde cero, pues para hacerlo. Eso, por ejemplo, hay veces, y en el caso de la Viagra o en el caso incluso de la talidomida, fue muy lucrativo en el sentido de que había un incentivo comercial para que ese uso fuera de indicación se convirtiera en un uso dentro de la indicación. Pero claro, también ocurre que cuando ese incentivo existe para que un laboratorio lo haga, a veces es desproporcionado, ¿vale? Y a lo mejor no sé si os suena, no sé si alguno os sonará el caso, pero hay este producto se llama ácido queno desoxicólico, que era un producto que teníamos en el mercado en todos los países de Europa y en España también, que costaba muy poco dinero, que bueno, dejó de ser útil para los cólicos biliares y para los cálculos biliares porque no tenía esa indicación ningún sentido, pero que era útil para tratar una enfermedad rara, la xantomatosis cerebrotendinosa. Y los pacientes que tienen xantomatosis cerebrotendinosa, pues en fin, mejoran su calidad de vida con este medicamento. ¿Qué ocurrió? Pues que desapareció el incentivo para que ese medicamento antiguo estuviera y una compañía desarrolló en gran parte con los datos que tenía de utilización del medicamento en los pacientes con esta enfermedad, pues esa indicación nueva. ¿Y qué ocurrió? Pues que una cosa que pasó de costar y que probablemente no tenía sentido que costara unos pocos euros, si es que llegaba, pues ha pasado a costar unos muchos euros, del orden de 14.000 euros o 15.000 euros cada tratamiento. En ese sentido, por ejemplo, el incentivo para reconvertir ese producto es desproporcionado. Al final terminas pagando un precio muy alto por algo que ya tenías a un precio mucho más bajo, ¿vale? De todas maneras, esta idea de cómo se hace el reposicionamiento por parte de las compañías farmacéuticas no se pretende que ahora cambie. Es decir, allá donde una compañía farmacéutica perciba que hay un incentivo
para desarrollar un producto nuevo, para hacer un reposicionamiento de un producto viejo, lo va a utilizar. Eso, igual que nadie, digamos, aguanta la fila larga del supermercado por gusto y todo el mundo busca que, bueno, que la fila que va a ir más rápida y eso hace que las filas al final se equilibren, donde hay una oportunidad de negocio, las compañías farmacéuticas lo encuentran. El problema es cuando no hay una oportunidad de negocio y ahí vuelvo a hablar en esta otra parte de aquí, de la derecha, estas flechas que se intercambian una con otra de la relación que hay entre el uso fuera de indicación y el reposicionamiento de estos medicamentos. Hay muchos medicamentos que con este uso fuera de indicación se han empezado a utilizar. Esto de la xantomatosis cerebrotendinosa, por ejemplo, con el ácido queno desoxicólico. Se empezó a utilizar off-label, se convirtió en el estándar de tratamiento. Realmente la vida hizo que ese medicamento se reposicionara, ¿vale? El incentivo al existir hizo que un laboratorio lo persiguiera, pero al final ese incentivo era desproporcional. La pregunta es, ¿podríamos tener otros incentivos, sobre todo cuando esos datos ya la vida ha hecho que prácticamente aparezcan solos para reposicionar estos medicamentos? Y eso es lo que trata de responder este proyecto que hoy os estoy contando y que es un proyecto, lo tenía que haber empezado por contar desde el principio, en el que participamos todos los países liderados por la Comisión Europea. Bueno, uno podría pensar, bueno, si ya tengo, por ejemplo, el ácido queno desoxicólico, o ya tengo, yo qué sé, la dexametasona, o ya tengo la colchicina, o ya tengo cualquiera de los medicamentos en el mercado, ¿por qué voy a tener que hacer nada? Se puede utilizar fuera de indicación, que mi médico lo pueda prescribir, se compra en la farmacia, a mí que me lo den y yo lo uso. Sin embargo, si no existe una vía para convertir, fuera de lo que utilizan las compañías que tienen un incentivo comercial, si no existe una vía para convertir estos medicamentos, estos usos fuera de indicación, en usos que estén reconocidos dentro de la indicación, pues hay consecuencias negativas. Por ejemplo, hay veces que hay países, también en España podría haberlo, que el acceso a estas nuevas indicaciones que potencialmente fueran útiles, pues hubiera reglamentaciones o regulaciones que lo impidieran o que lo dificultaran o que hicieran difícil que se pudieran acceder a ellos. Luego, otra cosa que ocurre es que en medicamentos que son muy viejos y están en esa parte baja del precio que habéis visto ahí, en el que ya a las compañías ni a nadie les interesan, pues si la indicación principal es una indicación que es fuera de la ficha técnica, pues desaparecen. ¿Vale? Ocurrió, por ejemplo, imaginar, hay otro medicamento famoso, se llama el ketoconazol. Esto se utilizaba, por ejemplo, para tratar hongos, infecciones por hongos. Como antifúngico dejó de tener ningún papel porque era más tóxico en comparación con otros, pero sin embargo servía para tratar el síndrome de Cushing. Entonces, para tratar el síndrome de Cushing encontró una nueva vida. Si el ketoconazol no le hubiera... Ahí lo que ocurrió fue que, de nuevo, hubo un incentivo para que una compañía presentara un nuevo ketoconazol que es exactamente el mismo que teníamos, pero a un precio mucho más alto. Bueno, eso es lo que ahora tenemos como ketoconazol, porque el resto desaparecieron. Al no encontrar, al no tener una vía para convertir on-label lo que era antes fuera de indicación, off-label, pues desaparecieron. ¿Vale? Y luego, claro, si no tenemos esa vía abierta, lo que estamos también de alguna manera es incentivando que estos viejos medicamentos que tienen un uso bien establecido en otras indicaciones, vuelvo al ejemplo de la xantomatosis cerebrotendinosa, pues que se convierten en estos productos que están con un precio excesivamente alto. Y eso al final termina siendo un problema, porque termina jugando en contra también de los pacientes, porque termina jugando en contra del acceso a los medicamentos. Entonces, por todo eso, por todos esos motivos, lo que nos planteamos en su momento es intentar encontrar una vía por el que, aquí la diferencia en esta diapositiva es lo que tenéis arriba. Probablemente esa parte de la izquierda que pone repurposing liderado por las compañías farmacéuticas tiene más sentido cuando el medicamento todavía tiene un precio muy alto. Sin embargo, hay otra parte, en esta parte del final, cuando el medicamento ya tiene un precio bajo, que a las compañías no les interese. Y hay que buscar otros actores, otros, lo voy a desvelar ya, aquí se les llama champions, otros instituciones o organismos
que lideren el reposicionamiento de estos medicamentos viejos, que si queréis que os diga la verdad son casi los auténticos huérfanos, porque los huérfanos caros los medicamentos huérfanos caros sí que tienen quien persiga su uso. En los medicamentos estos baratos que están en la parte final de la vida, estos son los auténticos huérfanos, estos no tienen quien cuide de ellos. ¿Vale? Y aquí es donde surge este tema del, bueno, ¿qué pasa si una compañía farmacéutica no está interesada en reposicionar sus medicamentos, pero puede haber otros agentes, otros actores que sí que lo hagan? Y es ahí donde se dan estas circunstancias de una organización sin ánimo de lucro que tiene interés en una indicación concreta, las asociaciones de pacientes, instituciones académicas, en productos que ya están fuera de patente y fuera de los periodos de protección regulatoria. ¿Vale? Y ahí, bueno, puede haber tanto ideas innovativas de nuevos productos que surgen y nosotros hemos tenido a grupos de pacientes defendiendo alguna de estas ideas, o también simplemente cosas que se utilizan desde hace mucho tiempo y que están bien reconocidas en los protocolos, pero que no están reconocidas en la ficha técnica. Hay veces que hablamos de un desarrollo farmacéutico, si os acordáis, creo que tengo todavía una diapositiva, un desarrollo farmacéutico desde el principio, pero otras veces es simplemente retomar en este punto el darles una nueva indicación. Es decir, no hay por qué retroceder y hacer un desarrollo completo con preclínica, ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, sino que se puede coger el mismo producto, volver al punto este de precio y decir, venga, vamos a por ello. Aquí el principal problema es que estas organizaciones que sí que podrían tener este interés, insisto, asociaciones de pacientes, grupos académicos, sociedades científicas, pues pueden, lo primero, no tener recursos o carecer del conocimiento necesario para entender qué es lo que hace falta para que un medicamento finalmente reciba su indicación. ¿Vale? Esto a pesar de que muchos, y también cada vez más asociaciones de pacientes, sin embargo, se están involucradas en generar datos, en recoger a través de registros datos que nos permitan generar evidencia con ese medicamento, ¿vale? Y esto va a ocurrir cada vez más en el futuro porque está pasando mucho ahora con la crisis de la COVID, pero claro, la forma en la que esto que se llama de manera genérica Big Data nos va a ayudar a generar conocimiento es, bueno, potencialmente muy grande, ¿no? Aunque tiene sus problemas, ¿vale? Y luego la otra cosa es que, digamos, mirándolo desde el otro lado, nosotros, las agencias, los reguladores, habitualmente nos sentimos muy cómodos lidiando con compañías que vienen y que nos piden sus cosas y digamos que estamos bien preparados para entendernos, pero a veces cuando esas iniciativas no vienen de la industria, no tenemos a lo mejor esa sensibilidad para pensar el que viene no sabe todo lo que sabe, por ejemplo, una compañía farmacéutica o todo lo que nosotros pensamos que debería de saber. Y a veces se produce ahí una brecha, un punto de falta de continuidad entre lo que sería necesario para conseguir una autorización y lo que los otros pueden ofrecer. Y ahí es donde surge esta iniciativa de STAMP. STAMP es un grupo de la Comisión Europea que quiere decir Safe and Timely Access to Medicine for Patients. Es decir, es un grupo que lo que busca era analizar los problemas de acceso que había y buscar de qué manera se podía favorecer que exista acceso a tiempo, oportuno, timely y seguro, es decir, con medicamentos cuya relación entre beneficio y riesgo sea positiva a diferentes esferas, ¿vale? Y una de las cosas que se identificaron en este grupo de la comisión es que esta cosa del reposicionamiento de medicamentos. Entonces, a partir de ahí surge esto que os estoy contando hoy, que es bueno un marco de trabajo para hacer que este reposicionamiento de medicamentos sea posible. Y ahí, básicamente, lo que busca el marco es apoyar una figura de lo que se llama una tercera parte, una parte interesada sin ánimo de lucro, que es a lo que se llama champion, ¿vale? Y el proceso, el marco que se pretende es un proceso que facilite que se generen los datos o el conocimiento necesario, o que se junten los datos ya existentes para generar el conocimiento necesario
de acuerdo a los estándares regulatorios que permitan que estos medicamentos viejos que no tienen una indicación la puedan tener si es que de ello se pueden beneficiar los pacientes, ¿vale? Y solamente para esos productos que habéis visto antes que estaban en la parte de la derecha, es decir, fuera del periodo de protección de datos, fuera de los periodos de patentes. Eso que yo he llamado auténticos huérfanos. ¿Vale? Esta figura del champion típicamente es una organización que no tiene ánimo de lucro y, por ejemplo, pues puede ser una entidad, pues una persona, un grupo de pacientes, una universidad, una sociedad científica, o un grupo de investigación o incluso un pagador, ¿vale? Y lo que se busca es cómo este señor está, imaginaos, por la Sociedad Española de Reumatología, yo soy reumatólogo, ¿vale? Pues ha investigado y cree que la colchicina, además de para la gota, puede ser útil para tratar la inflamación del corazón, de la pericarditis por lupus. Bueno, pues esta gente, este champion, lo que hace es juntar todos los datos, toda la evidencia disponible de este uso, que a lo mejor se ha ido utilizando desde hace tiempo, o generar los ensayos clínicos que permitan crear esa evidencia, y cuando lo tiene se acercan a los reguladores, al marco regulatorio, y buscamos la forma en la que esa cosa, de ese producto que ya está en el mercado y que no está reconocida en la indicación, pueda ser reconocida. Y todo eso se hace a través de estructuras que ya existen. Yo no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos lo que se llama una oficina de innovación y proporcionamos asesoría científica a las compañías farmacéuticas, pero también a los pacientes. Incluso para, no sé, esto cada vez ocurre más, pero si a mí me viene alguien y me dice, mira, la Sociedad Española de Lucha contra la calvicie plana ha generado a través de su trabajo fondos por 3 millones de euros y los queremos invertir y tenemos X proyectos y nos gustaría saber si para vosotros los proyectos que nos han presentado tienen sentido regulatorio o no. Y ahí nosotros tratamos de daros nuestro punto de vista a las compañías, a las sociedades científicas, a los grupos de pacientes, a quien se dirija a nosotros para tratar de proporcionarles esa guía, ¿vale? No vinculante, pero sí esa guía de decir, bueno, pues por aquí va bien, o mire, le están contando una cosa que es muy bonita en ratones, pero en fin, para que esto llegue a seres humanos le falta mucho, mucho, mucho. Y lo que se trata es de que la gente que tenga esa idea se encuentre cómo canalizarlas dentro del ámbito regulatorio para que al final lleguen a la nueva indicación, ¿vale? Al final, este champion, este grupo, ¿vale? Lo voy a centrar, por ejemplo, en grupo de pacientes, pues lo que tiene es que tener la capacidad de coordinar y poner en marcha un programa de investigación de este producto que ya estaba autorizado hasta un punto en el que se lo pueda transferir a una compañía, esto lo podemos hablar un poco más tarde, es el responsable de tener las interacciones necesarias con las agencias, con la agencia europea, con la industria, con cualquier otro stakeholder, con otras sociedades científicas, con otros grupos de pacientes. Tiene que ser transparente en relación a sus interacciones con las compañías farmacéuticas, porque no queremos que esto sirva para que las compañías farmacéuticas hagan sus desarrollos, porque ellos ya tienen forma de hacerlo, ¿vale? Y este champion lo que está es inicialmente a cargo de solicitar esta asesoría o esta interacción con las agencias o para buscar esa asesoría en base a los datos que ya tienen disponibles, ¿vale? Al final, ¿qué productos podrían entrar aquí? Pues cualquiera que ya esté autorizado, cualquiera que esté fuera de los periodos de protección de patente. Tiene que ser, lógicamente, una indicación distinta de la que ya está autorizada. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero no tendría sentido que si tengo un producto para artritis reumatoide, pues de repente busque la indicación en reumatismo palindrómico. Muchos de los reumatismos palindrómicos al final a lo mejor son artritis reumatoide que empiezan como reumatismo palindrómico, con lo cual estaríamos realmente buscando una cosa dentro del mismo grupo. Pero sí, por ejemplo, esto que os he contado, hubiera sido estupendo que para la xantomatosis cerebrotendinosa hubiéramos sido capaces de reposicionar aquel ácido quenodesoxicólico, aquellos, porque eran varios que teníamos en su momento, ¿vale? Y luego ahí nosotros, ¿qué estamos interesados? Que sean indicaciones, en fin, que sean pues útiles desde el punto de vista del servicio público, de que realmente los pacientes se vayan a beneficiar de ellas, ¿vale? Al final, lo que se busca, esto es el ciclo, ¿no? Hay un champion que propone una nueva indicación, busca la asesoría regulatoria. Esa asesoría regulatoria hace que ese champion
junte los datos en un expediente, en un dossier, en un grupo conjunto de documentos que sea capaz de presentar a las agencias para que esas agencias le den esta asesoría regulatoria. Con la asesoría se espera que el champion, bueno, pues si hay alguna cosa que hay que cambiar, lo cambie, lo junte de otra manera, pero que pueda luego a continuación irse a la compañía y decirle, mire, uh, yo junté datos sobre la xantomatosis cerebrotendinosa, tengo todo este paquete de datos, he ido a los reguladores y me han dicho que está fantásticamente bien. Ahora ustedes 3, 4, 5 compañías que tienen ácido quenodesoxicólico, probablemente todas de ellas genéricas, probablemente todas de ellas de estas de precio bajo, tome estos datos e inclúyalo dentro de su indicación porque ya me han dicho los reguladores que cuando vayan ustedes con este paquete de datos le van a aprobar la nueva indicación, ¿vale? Y al final vamos a terminar cerrando el círculo. Esto básicamente es lo que se propone en este marco de trabajo que elaboramos con la Comisión. Esto fue aprobado por una cosa que se llama el Comité Farmacéutico, que es el órgano máximo de política farmacéutica europea, hace ya un año, el 11 de julio de 2019. Entonces empezamos a trabajar en una fase piloto para poner en marcha las propuestas. Creamos un grupo que se llama el Grupo Observatorio del Reposicionamiento para monitorizar cómo iba a progresar. Este grupo lo estamos presidiendo nosotros con el apoyo de otros países, de la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea, pero también a representantes de grupos, por ejemplo, Eurordis, la Asociación Europea, forma parte de este grupo, ¿vale? Con François Houyet, que probablemente alguno de vosotros le conoceréis. También el Anti-Cancer Fund, que es una organización de pacientes y científica también europea con base en Bélgica, pues también participa. Y luego representantes de la industria, porque lo que se trata es que seamos capaces de completar ese círculo entre todos, ¿vale? El grupo, bueno, esto me lo voy a saltar, lo que tratamos es de intentar favorecer que ocurra. Y justo estábamos haciendo esto, pues preparando actividades de diseminación, haciendo que los potenciales champions, los potenciales grupos de pacientes, sociedades científicas, fueran conscientes de todo esto, preparar los puntos de contacto en estas oficinas de innovación a nivel nacional y de la EMA para que todo estuviera listo y también nosotros listos para recibir el input de cada uno de esos puntos cuando de repente pues teníamos previsto lanzar el piloto al final de marzo de este año. Estábamos preparando los circuitos internos. Esta fue la última presentación, la última vez que yo viajé fuera de Madrid, que fue yo creo que el 19 o el 18 de febrero a Bruselas, pero luego, bueno, pues nos pasó por alto la ola que nos ha pasado y espero que, en fin, que todos hayáis sido capaces de, de bueno, de estar bien y que vuestros familiares también estén bien y todo eso, porque realmente ha sido tremendo. Y el programa piloto pues se quedó parado y ahora lo que estamos es, bueno, pues relanzándolo para seguramente después del verano. Total que todo lo que teníamos preparado, que era pues un documento de preguntas y respuestas, bueno, pues con un montón de preguntas, con un montón de ideas sobre los pasos, sobre cómo, en fin, qué tasas se cobraban, qué tasas no se cobraban. Estas son las agencias que veis que están participando en primera línea. La agencia checa, francesa, finlandesa, nosotros como agencia española, los húngaros, Irlanda, Italia, Alemania, Bélgica y la Agencia Europea de Medicamentos somos las que hemos iniciado el proyecto y las que estamos directamente listas para empezar el piloto. Ya tenemos también preparados los documentos que tienen que rellenar los champions a la hora de darnos información de cuál sería el documento y esto, insisto, que es lo que teníamos preparado a finales de febrero, que es el punto en el que esta semana hemos recuperado las reuniones de este grupo observatorio, pero básicamente lo retomamos desde este punto de febrero porque insisto que prácticamente a la vuelta de aquel viaje a Bruselas, que por cierto coincidí con Alba allí, pues todo lo demás que hemos hecho ha sido en fin, COVID y ya digo que gran parte de lo que seguimos haciendo sigue siendo COVID, aunque estamos ya empezando a sacar adelante. Quiero también deciros que COVID ha sido cuando hablábamos entre nosotros, entre este grupo de
a principios de marzo bueno, ya hablaremos un poco más adelante, vamos a ver qué hay. Ya enseguida nos dimos cuenta que realmente el piloto no lo íbamos a empezar como lo teníamos previsto, pero que prácticamente el piloto había empezado sin nosotros, porque, y esto lo podemos comentar luego, pero habéis visto noticias en prensa, todas estas cosas de el uso de la hidroxicloroquina, de la citromicina, de la dexametasona, del tocilizumab, todo esto no son más que proyectos de reposicionamiento de medicamentos que estaban en el mercado y que en esta crisis de la COVID pues han visto un uso distinto, con diferente éxito también, en una indicación nueva, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esto del reposicionamiento ha empezado de una manera abrupta sin que empezara el piloto. Pero bueno, ahora mismo la idea que tenemos esta semana, tuvimos, como digo, una teleconferencia para retomar el proyecto y la idea es, bueno, vamos a finalizar todo lo que teníamos, tenemos que hacer ese plan de diseminación para intentar llegar a todas las potenciales instituciones o grupos que pueden hacer de Champion. El proyecto ya no será lanzado a final de marzo, pero sí que esperamos que sea pues, quizá a final de septiembre o octubre. Tendremos para ese momento todo listo para que los Champions puedan contactar con nosotros, y también para que cuando detectemos un proyecto, por ejemplo, esto es otra de las lecciones aprendidas de la COVID, juntos somos más fuertes, y por lo tanto, si por ejemplo pues encontráramos un proyecto que en Europa merece la pena llevarlo desde una perspectiva más amplia y no muy local, pues intentaríamos poner en contacto a los diferentes champions de diferentes países y este es simplemente el reconocimiento de los miembros que trabajan en este grupo, como digo, algunos países, pero también la Agencia Europea, Anti-Cancer Fund, CIOP, el European Patient Forum, la Eurordis, como ya he dicho, la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas, FPA, la de Genéricos, Medicines for Europe, la de Empresarios Farmacéuticos, UCOP, algunos pagadores como la Asociación Internacional de la Mutualité y, por supuesto, la Comisión Europea. Y yo creo que estará mi última diapositiva. Tengo lo que necesitéis para contestar vuestras preguntas y Bueno, yo, César, antes de dar paso a las preguntas de todas las asociaciones participantes, sí que también quería agradeceros la buena disposición y colaboración que habéis mostrado desde la Agencia Española del Medicamento en todo el momento COVID, porque de hecho así lo han mostrado los resultados de los cuestionarios, o más de 700 personas con enfermedades raras, como en el 85% de los casos se ha mantenido el acceso a los fármacos que se dispensaban, ya fuera vía farmacia o vía hospitalaria, y sabemos que habéis estado trabajando con la industria farmacéutica para mantener pues toda la administración de tratamientos farmacológicos a las familias, y que bueno, así nos lo han transmitido, y bueno, pues de profundo agradecimiento. Y también, bueno, pues recordar que también cuando nos presentabas esto en Bruselas, pues comentabas que desde España, como líderes ahora del proyecto, pues también ibais a dar continuidad a cualquier iniciativa, aunque fuera más allá del piloto, ¿no? Y creo que eso también es muy digno de reconocer y de compartir esa generosidad y compromiso de que si siguen llegando propuestas de reposicionamiento, pues se van a seguir abordando más allá del piloto de este proyecto de la Comisión Europea. Claro que sí, Alba, eso puedes contar con ello. No lo he puesto ahí, pero hay una cosa que se llama Oficina de Apoyo a la Innovación, Oficina de Innovación y Conocimiento de Medicamentos. En la página web de la agencia podéis encontrar el punto de contacto, y ese es el sitio donde de verdad, con una idea, no hace falta tener gran cosa. Si realmente hay alguna cosa que creéis que merece la pena comentar, ese es el punto en el que venir con la idea y decir, mira, nosotros, digamos, ese punto está dedicado a entender cuáles son las necesidades del que venga y tratar de juntar por nuestra parte los recursos necesarios para poderlas atender. A veces son necesidades de simplemente una orientación muy básica, y a veces son cosas tan sofisticadas que ya se pueden meter en el circuito regulatorio. Pero Una pregunta, César, ¿cómo pueden los pacientes apoyar y promover este tipo de iniciativas? ¿Cómo podemos contribuir?
Bueno, yo he tenido asociaciones de pacientes como tales, sin apoyo de nadie. Otras veces son, bueno, pues viniendo de la mano una sociedad científica conjuntamente. Otras veces vienen con un laboratorio. Hay montones de... Pero lo que yo trato de deciros es no os cortéis a la hora de... Es decir, no necesitáis ninguna tarjeta de presentación para tener ese contacto. Y nosotros intentaremos dar respuesta, insisto, a las preguntas más sofisticadas y a las que a lo mejor a vosotros puedan parecer preguntas más tontas, ¿vale? No tengáis miedo de eso. No hace falta venir con... Hay veces que lo que hace falta es precisamente acercar ese conocimiento y nosotros podemos ayudar. Tenemos montones de reuniones con pacientes individuales, con asociaciones de pacientes. No tengáis reparo en, o bien colectivamente, es decir, la otra cosa, que si como FEDER queréis, digamos, agrupar, a mí, por ejemplo, esta semana he contestado una tacada de preguntas eh, que nos cuesta muy poco contestarlas así, si con eso es suficiente, pues, pero si en algún momento queréis tener una reunión presencial o, bueno, ahora ya presencial es un poco más complicado, pero por teleconferencia, el punto de contacto es la oficina de innovación y allí preguntáis, bueno, pues mira, tenemos esto, queremos saber qué pasa con el uso de tal y nosotros intentamos canalizarlo a la parte de la agencia que realmente pueda dar respuesta a eso. Muy bien, pues yo si quieres, Caterina, ir dando paso a las distintas preguntas que se han ido generando. Sí, la primera persona que tenía dudas era para la asociación Más por la Vida de Grupo. Que cualquiera. Sí, buenas tardes. Pues mi pregunta era el doctor César Hernández, por supuesto, y quería hablarle sobre la triestanoína. Es una sustancia que se ha estado utilizando para otras enfermedades y varios estudios que hay en Estados Unidos ya la usan, se está usando como complemento alimenticio para lo que es nuestra enfermedad, que es el déficit de GLUT1. Y ya en Estados Unidos, como digo, se utiliza como complemento alimenticio, lo pueden tomar los pacientes sin ningún problema, pero aquí en España la farmacéutica Ultragenyx ha estado haciendo estudios, ya han pasado la fase 1, la fase 2, la fase 3, están ya terminados y lógicamente como hay poquitos pacientes no han sido concluyentes y actualmente solo los pacientes que entraron en el estudio y les ha ido bien están pudiéndola adquirir y la siguen tomando. El resto de pacientes que nos gustaría probarla, ni siquiera hemos podido ni probar, ni tenemos acceso a la triestanoína, lógicamente. Yo quisiera saber cuál es el contacto exacto, a dónde podríamos dirigirnos, cuál es el modo, cuál es la forma de conseguir que esa triestanoína, que de hecho se puede usar de una forma bastante fácil, la doctora en Santiago de Compostela ya hay una doctora que la usa para muchas enfermedades y la conocemos porque también lleva nuestra enfermedad, pero ha luchado mucho con esta para intentarlo, pero no hay forma. ¿Dónde podríamos, a qué puerta podemos llamar, de qué forma podemos conseguir que esa triestanoína pudieran probarla y usarla todos los pacientes con GLUT1? Bueno, podríamos cambiar el nombre de la enfermedad y el nombre del medicamento y encontraríamos muchísimos casos que se parecen. Es decir, situaciones en las que hay un medicamento, no hay evidencia completa sobre su utilidad por diferentes motivos, número de pacientes bajo, diseño de estudio difícil, necesidad de seguimiento muy largo. En fin, es un caso que se repite con cierta frecuencia. Yo te diría, digamos, cosas que ayudan. Tú dices, en Estados Unidos se consigue como complemento alimentario. Bueno, hay muchas cosas que se consiguen como complemento alimentario. La diferencia entre un complemento alimentario y un medicamento tiene que ver con la fuerza de la carga de prueba con la que en fin, con la que tú puedes decir que algo sirve para algo. ¿Vale? Hay veces que el hecho de ser medicamento, yo se lo reconozco, juega contra el acceso y que en este caso a lo mejor si aquí no hay ese complemento alimentario,
pues evidentemente pues no puedes acceder a él, ¿no? Y si es solamente medicamento y además no está autorizado y solamente está en fase de ensayo clínico, pues solamente tienes esa parte. Ahora voy a la parte de medicamento, déjame que acabe con la parte del complemento alimentario porque me interesa, yo no, en fin, supongo que con Isabel y con otros eh, medicamentos, esta historia ya la conocemos desde hace tiempo y hay que tener en fin, muy claro qué queremos primar, si el conocimiento y la generación de evidencia o el acceso y no me importa tanto porque total lo que estamos hablando es de algo que un complemento alimentario casi por definición es entre comillas inocuo, quiero decir, no tiene tanta capacidad de tener efectos adversos si se siguen eh, unas observaciones como un medicamento. A cambio también un medicamento está mucho mejor controlado cómo se fabrica, las condiciones en las que se fabrica, las sustancias que puede tener y por lo tanto también con qué seguridad cuando lo utilizamos se pueden conseguir los efectos esperados, ¿vale? Porque todo eso viene con ese desarrollo clínico. Entonces yo te diría, si una vía es, si efectivamente eso está como complemento alimentario, eso es posible, pues una forma de fácil acceso, pero nos quedaremos sin saber si funciona o no funciona. Lo cual a veces para los pacientes no siempre es lo más, entre comillas, necesario, porque hay veces que con la mera sensación de que a ti te funcione, no necesitas tener una sensación ni una seguridad de que le funcione a todo el grupo. Como medicamento, si es un medicamento que está en desarrollo y por lo tanto no está autorizado, pues solamente se puede acceder o participando en ensayos clínicos o a través de esto que se llama el uso compasivo, que es lo que he explicado antes. ¿Qué es lo que pasa con el uso compasivo? Pues que normalmente está para justificar aquellas situaciones en las que careces de alternativa, pero que la alternativa que tienes, por ejemplo, no autorizada, en este caso tiene suficiente evidencia. Si lo que me dices, y desconozco por completo el caso, es que no se ha juntado suficiente evidencia, pues habría que ver si realmente se está justificando un uso compasivo o no. Porque lo que a lo mejor sí que estaría justificado es que la compañía incrementara el número de pacientes, la N de pacientes, y de esa forma también y antes de que estuviera autorizado facilita que los pacientes accedan a ese tratamiento. Al final, cuando hablamos de medicamento, tú puedes acceder por tres vías, básicamente. Uno, está autorizado y ahí puedo tenerlo uso dentro de indicación o fuera de indicación. O dos, si no está autorizado, participando en los ensayos clínicos o a través del uso compasivo. No hay otra forma de acceder a los medicamentos. ¿Vale? ¿Qué hace falta para acceder a un uso compasivo? Pues hace falta una cosa que es fácil y compleja al mismo tiempo. Fácil quiere decir que un médico, no sé, por ejemplo, en este caso de Santiago de Compostela, no sé exactamente en qué modalidad están accediendo esos pacientes que tú dices, pero supongamos que fuera uso compasivo, ahí hay un médico, este es un Real Decreto que está publicado en 2009, un médico solicita a un paciente, le informa, mire, no tengo tratamiento para esa enfermedad, pero se está investigando la triptanoína. Y bueno, por lo que yo sé, en su caso, la relación beneficio-riesgo individual va a ser positiva, merece la pena. ¿Está usted conforme con que lo intentemos? Sabiendo también que, claro, como no está autorizado, tampoco puedo decir que no tenga efectos secundarios, tampoco puedo decir que sea eficaz y tal. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Pues venga, lo pedimos. Y eso lo pide la farmacia del hospital a la agencia. ¿Vale? Cuando lo pide la farmacia del hospital, el centro tiene que estar de acuerdo. Y normalmente los centros están de acuerdo, salvo cuando tienen que pagar por cosas que no saben si está justificado pagar lo que le pide a la compañía por lo que se está ofreciendo. Y cuando hablamos de medicamentos que no están autorizados, a veces cuesta mucho porque es como, no sé, es como decir, bueno, mire, deme usted un dinero que yo le doy un sobre y lo que haya en ese sobre puede ser el coche, el apartamento en Torrevieja o la calabaza. Esto que acabo de decir, sobre todo la gente joven no lo entenderá, pero la gente que ya tiene unos años entenderá de lo que estoy hablando. ¿Vale? Y eso a veces a los hospitales les cuesta trabajo el decir, venga, de acuerdo. ¿Vale? Pero también tengo que deciros que de los 30.000 usos compasivos que autoriza la agencia en el año, pues esos 30.000 vienen con el OK del hospital y algunos se pagan. Quiero decir, no es una cosa que los hospitales a veces pongan siempre pegas. Lo que pasa es que ellos sí quieren saber cuál es la carga de evidencia que hay para pagar, porque, claro, no es lo mismo decir, mire, gástese un euro en esto que no sabemos si va a funcionar, que decir, gástese usted 30.000 euros en esto que no sabemos si va a funcionar.
¿vale? Y luego la otra cuarta pata que hace falta es que el laboratorio que tiene el producto diga sí, lo sirvo, ¿vale? Y el laboratorio normalmente dice sí, lo sirvo, la mayor parte de las veces. Cuando dice lo pago y el otro, perdón, lo cobro y el otro dice lo pago, pues no hay ningún problema. Cuando dice lo doy gratuito, no suele haber problema por el otro lado. Cuando dice lo cobro y el otro dice uy, ¿cuánto? Pues ahí suele haber tensiones y problemas. Hay otra circunstancia en la que también las compañías farmacéuticas ponen problemas y es cuando tienen desarrollos muy incipientes y no quieren correr riesgos. Os voy a poner un caso, no sé si hay alguien conectado de estos de mucopolisacaridosis, pero las terapias génicas de mucopolisacaridosis, por ejemplo, pues hay muchas veces que los pacientes dicen, no, yo estaría dispuesto a participar como uso compasivo y tal, y aunque me salgo de rango de edad y tal, yo corro el riesgo. Pero ahí dice la compañía, un momento, voy a poner 8 pacientes. Si además pongo otros 8 fuera de lo que estoy desarrollando y resulta que en estos 8 fuera de lo que estoy desarrollando, por lo que sea, va mal, hay más efectos secundarios, los pacientes tienen problemas, esto me va a jugar en contra de los otros 8 que estoy tratando en el desarrollo y por lo tanto no quiero correr un riesgo. Y ahí son las compañías los que dicen que no. ¿Vale? Y si todas las partes están de acuerdo, es decir, si el paciente dice sí, el médico dice también, el hospital dice ok y la compañía dice ok, en ese caso prácticamente nunca, por no decir nunca, la agencia dice no. ¿Vale? Nosotros gestionamos todo eso, en fin, digo prácticamente nunca porque pudiera ser que hubiera un caso, y algún día se nos dio alguno, de cosas extremadamente raras, en fin, que tú digas, ya, mire, en fin, me da igual que usted esté de acuerdo, aquí se les ha escapado que esto que están pensando utilizar es extremadamente tóxico para la enfermedad que ustedes quieren utilizar y por lo tanto les pedimos que lo reevalúen o en algún caso que, en fin, paciente, médico, hospital porque era privado decía, mire, sí, nosotros queremos pagar por esto y la compañía quiere decir, sí quiero pagar, nosotros dijimos, mire, esto tiene que ir por ensayo clínico porque ni la evidencia que tenemos es grande y yo no puedo autorizar como autoridad pública que usted, porque tiene dinero, se pague un tratamiento y ese otro tratamiento no esté accesible a otra gente que no pueda costearlo, ¿vale? Cuando la evidencia que tengo es muy débil. Son casos extremos en los que la agencia dice no, pero en el resto siempre decimos sí, pero tiene que venir con esos 4 eh, síes previos, ¿vale? En algún caso se tiene que añadir la comunidad autónoma porque al final es quien pone el dinero. Hay a veces que los hospitales ahí, pero bueno, en definitiva, comunidad autónoma y hospital a efectos de la agencia es lo mismo. Perdón, aclarar que en este caso, claro, el estudio en España se ha realizado con solo 2 pacientes, porque la inclusión era tan extremada que no se ha permitido más que hacerlo con 2 pacientes. Y claro, lógicamente son pocos, no ha sido concluyente y los hospitales pues no llegan al acuerdo porque no lo ven. ¿Qué podría ser ante eso? ¿Es una cuestión de que la farmacéutica es ahí quien manda, digamos, entre comillas? ¿O Es quien tiene el producto. Es decir, insisto que si por ejemplo recuerdo, no sé si fructificó, pero recuerdo el caso ya no me acuerdo, de esto que es ah, coenzima Q10, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Isabel, igual tú me lo puedes. Estás silenciada. Tienes el teléfono ahí. Y de Venona. Y de Ahí Venona. de Venona. Gracias. Por ejemplo, el caso de Venona, bueno, si ese producto se puede importar como complemento alimentario y las autoridades de complemento alimentario lo autorizan y pues a lo mejor se podría conseguir como complemento alimentario y sería una situación un poco distinta, pero claro, como medicamento yo tengo que hacer que se cumplan las garantías para que ese medicamento pueda estar en el mercado. Esas garantías son calidad, seguridad, eficacia y eso se obtiene en ensayos clínicos. Ahí la compañía, de todas maneras, en fin, si realmente está interesada en perseguir esa autorización del producto, quizá pueda, no sé, abrir la indicación. ¿Cómo se está consiguiendo en Santiago? Que me has dicho antes para que había, otras patologías? Para pero otras patologías. ¿a través de qué? ¿De qué mecanismo? Ahora la consigue directamente, el mecanismo no lo ha facilitado. Solo Pero sabemos porque que la consigue.
lo formulan en el hospital. Esta es otra cosa que a veces ocurre. Sí, A veces... mediante fórmula, sí. De Bueno, hecho, esto se suele hacer en tipo aceite, es con lo que se suele formular, como en un aceite. pues yo a esa parte no me la decís y yo, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es otra vía por la que se consiguen también los medicamentos cuando no hay posibilidad de conseguirlo de otra manera. Digo ojos que no ven, corazón que no siente, porque la formulación magistral también tiene sus riesgos. Quiero decir, esto de los medicamentos tiene un filo muy estrecho, en el que te conviertes de héroe en villano con mucha facilidad, ¿vale? Yo a veces lo explico de otro modo, es como ese pasaje de que hablan de las 7:30 en la venganza de Don Mendo, ¿vale? Cuando dice que el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor, más hay de ti si te pasas es peor. Es decir, un medicamento formulado, yo recuerdo que el verano pasado yo tuve unas vacaciones muy movidas por una fórmula de omeprazol en niños que provocó hipertricosis, que salieran pelo a los niños, os acordaréis porque salió en la prensa. Bueno, pues estas son las cosas que pasan cuando uno se salta los mecanismos normales por los que los medicamentos se desarrollan, se fabrican y se accede a ellos. Pues que a veces algo que no tenía por qué salir mal, pues sale mal. Pero bueno, insisto, en un medicamento que se puede obtener a lo mejor en otras partes del mundo como complemento alimentario, pues a lo mejor no. En fin, estamos hablando de una cosa que efectivamente se podría obtener como complemento alimentario. La diferencia entre medicamento y otras cosas es a veces muy sutil. Ok, muchas gracias. Quizás es mejor esperar que la farmacéutica en el modo de aquí en España y por los medios correctos, ¿no? Es lo que en resumen un poco interpreto. Si lo que buscan es tener un medicamento, sí. Yo creo que la carga de la presión tiene que estar en la compañía farmacéutica. Y si no es la compañía farmacéutica, por ejemplo, en el caso de obtenerlo para otras patologías, y podría estar para la vuestra, es que alguien genere un ensayo clínico con algo que sea medianamente reproducible. Cuando digo medianamente reproducible, a ver si me entendéis, una fórmula magistral en la que tú puedes cambiar a lo mejor el principio activo de fabricante cada vez que haces una y que el paciente a veces toma una y otra, y es muy difícil que tú digas que el resultado que obtienes se debe a eso. Por eso en los medicamentos se pide, y esto es muy, en fin, es una cosa que es una garantía que lo que tú vas a utilizar para hacer un ensayo clínico sea reproducible y que yo sepa que lo que estás tomando en todo momento es lo que luego vas a vender, porque si no podría ser que me encontrara con que en un ensayo clínico obtengo unos resultados, imagínate que algo funciona de maravilla, pero que luego cuando lo tomen los pacientes digan, no funciona, ¿por qué? No, es que cada vez fabricaba una cosa distinta. La materia prima a veces me viene de este lado, otras veces me viene de otro, a veces le pongo un poco más de alcohol, a veces menos. ¿Vale? Estupendo. Pues continuamos con otra pregunta. César, si te parece. Las que queráis. Esta nos la traslada Abraham Guirado, de la Asociación Conquistando Escalones. Nos dice: nosotros estamos ya trabajando en reposición de medicamentos con investigadores de la Universidad de Valencia y con los que trabajamos. Hemos comprado varias bibliotecas de compuestos medicamentos y algunos compuestos naturales. Unos están testando en modelos de drosófila y otros en modelo de nuestra mutación genética y en breve en células y músculos nuestros. Si hay algún modo de conocer un registro de bibliotecas de compuestos a los que poder acceder y adquirir. A ver, yo te voy a dar una contestación muy genérica. Por lo que tú cuentas, ya tenéis algo que, como veis, es algo muy maduro, o maduro en el sentido de que va avanzando. Yo ahí lo que te sugeriría a ti y a la gente de la universidad con la que trabajéis es que nos propongáis tener un contacto, aunque sea informal, para que la gente técnica mía de la agencia con la gente técnica vuestra, este tipo de aproximación la tengamos y que veamos cuál es el salto de lo que tenéis y de cómo lo estáis desarrollando a lo que sería necesario para que eso tuviera un reconocimiento como medicamento, con una autorización y todo eso. Esto es un poco lo que contaba antes de la oficina de apoyo a la innovación, ¿vale? En este caso, un producto maduro en el que una asociación de pacientes ya colabora con unos investigadores,
aquí el gap que existe, no solamente en España, y también fuera, es, bueno, a veces lo voy a contar, digamos, poniendo la carga peor en mi parte. A veces la parte reguladora es tan estricta que no se entiende bien y a veces la parte científica pues busca un desarrollo que tenga más que ver con la publicación científica y todo eso que no con la obtención de un medicamento. Vamos a ver si sentándonos juntos conseguimos que eso arranque en el mismo sentido y que por lo tanto el desarrollo que vosotros hacéis finalmente o bien por vosotros o bien por alguien a quien le interese pues pueda tirar de él y hacer el ensayo clínico grande que haga falta y finalmente obtener una autorización como medicamento. Y luego vamos a ver si también somos capaces de alguna manera devolver en forma de producto ese capital que vosotros habéis puesto, capital no solamente de dinero, sino de tiempo y de esfuerzo en colaborar al desarrollo de ese producto, ¿no? Esto es un poco de lo que se trata de hacer. Y yo, que soy un pobre reumatólogo reconvertido a todo esto, pues no te puedo contestar a esa pregunta, pero sí que te digo que en la agencia tenemos, o sea, en la agencia, para que vosotros entendáis, el departamento que yo tengo tiene, bueno, pues técnicos especialistas en todo tipo de cosas. Se parece mucho a un hospital. En un hospital tú vas y tienes el neurólogo, el urólogo, el neurocirujano, el laboratorio, rayos. Pues yo aquí tengo gente que es especialista en estudios preclínicos, en modelos animales, en modelos celulares, que saben lo que hay que pedir en cada caso. Tengo gente que es especialista en calidad de medicamentos químicos y biológicos y que por lo tanto sabe qué es lo que hay que pedirle a una compañía, a una industria que fabrica industrialmente en una marmita grande, lo que sea, paracetamoles, sabe, en fin, digo sabe porque a veces nos pasan cosas como contratiempos, pues qué impurezas se pueden tolerar, cuáles no. Tengo gente que sabe de clínica, cómo se desarrollan ensayos clínicos y todo eso. Y yo todo esto es lo que, digamos, intento juntar para ponerlo en las reuniones con vosotros y que ayuden a este desarrollo, con el objetivo de que eso que estáis haciendo llegue a tener un Esa, no sé si nos escucha. parece ser que hay algún problema con la conexión. Sí, o sea, pero Ahora. solamente esto último, ¿verdad? Sí. No, que os mando el correo, estaba diciendo que no lo tengo ahora aquí a mano, pero que os mando el correo de contacto. Lo tenéis en la página web, en una cosa que pone... bueno, espera, sí, seguramente pueda compartirlo con vosotros. Mientras me hacéis otra pregunta. Podemos pasar alguna pregunta de las que hemos recibido a través del formulario de inscripción, como por ejemplo nos decía la Federación Andaluza de Asociaciones de Ataxias, nos hablaba del uso compasivo, que ya nos has aclarado durante tu intervención, y nos preguntaba si en ataxia hay algún medicamento disponible para esa reposición que tú conozcas. No conozco todos los medicamentos que están en posible reposicionamiento porque son, yo creo que en fin, más de cientos, son miles las posibilidades que hay. Ni conozco todos los nuevos desarrollos, estoy seguro que vosotros estáis mucho más puestos que yo en cada uno de ellos, ni conozco todos los potenciales reposicionamientos, ¿vale? Yo sí que, Tú sí, pues sí sabes. perdón, no es que haya mucha cosa, ¿eh? Ahora mismo se está iniciando un ensayo clínico, bueno, no sé si exactamente quedará como ensayo clínico, con el calcitriol para la ataxia de Friedreich. Bueno, ya se ha presentado al comité ético y supongo que después no sé exactamente en qué proceso se encuentra con la Agencia Española del Medicamento. No sé realmente cómo se va a hacer, pero sí que hay un proyecto de ensayo clínico en un hospital de Gerona para el calcitriol, para
el uso como uso compasivo, no sé exactamente cómo será, porque el calcitriol se obtiene con muchísima facilidad comprándotelo en la farmacia con una simple receta médica, y entonces están viendo la autorización con todo el tema del COVID ha quedado, bueno, pues se ha dejado mucho de lado, pero cuando ya se acabe de solucionar esperemos que el Comité Ético del Hospital, que es el primero que tiene que estar dispuesto a autorizar, y después yo sé que se han pedido las autorizaciones correspondientes. Esto es un reposicionamiento de un fármaco, de un grupo de Lérida, que bueno, pues ellos se dedican a reposicionar a estudiar fármacos, son expertos en patología mitocondrial, y entonces se dedican a ver aquellos fármacos que a ellos les dan buenos resultados a nivel celular, pero claro, de nivel celular a nivel humano la distancia es enorme, pero bueno, ahí está. Y después, bueno, pues el uso de la idebenona, que efectivamente hay quien lo tiene, quien no lo tiene. En su día nosotros te agradezco mucho cuando nos recibiste la oportunidad de tenerlo como complemento alimentario. Realmente no lo llegamos a retomar porque no encontramos suficientes personas dispuestas a asumir el coste económico de encargar a un laboratorio que nos elaborara el producto y luego además evaluarlo. Pero bueno, es una cosa que tenemos ahí pendiente, lo de la idebenona, porque sí que es verdad que la idebenona no cura a nadie, pero sí que es cierto también que la patología cardíaca, la hipertrofia cardíaca, sí que en bastantes casos ha disminuido, en otros se ha eliminado y en otros se mantiene. Y en cambio, en algunos casos que no les afecta para nada este tratamiento. O sea que por más que los médicos se preguntan cómo es posible que a unos individuos les elimine completamente la cardiopatía hipertrófica, cómo es posible que a otros les mantenga, cómo es posible que otros que toman el fármaco jamás hayan cogido hipertrofia cardíaca, y a otros, por el contrario, pues les afecta muy poco o le hace muy poco efecto el fármaco. Eso no, por más que llevan algunos médicos ya muchos años haciéndole el seguimiento, no encuentran una explicación razonable. Esas son los dos productos que al día de hoy se dan en España. Después hay otros muchos cuentos de estos a través de WhatsApp y de grupos de WhatsApp que intentan venderte, primero te intentaron vender el interferón, ahora no sé cuál es la última tontada que te han intentado vender, y que la gente se lo toma, de una manera o de otra lo consigue porque la desesperación es grande, pero que no tiene más beneficio, creo yo, que el que tú te quieras creer y que te dura durante una temporada. A veces larga, pero que no tiene mucho fundamento. De eso hay varios en las redes sociales, me refiero a la ataxia de Friedrich en concreto, pues hay varios fármacos que van apareciendo, desapareciendo, se anima hay incluso investigadores que animan a los pacientes a que se lo tomen, lo dicen siempre de palabra, nunca lo dicen por escrito, porque se han montado su pequeña empresita. En fin, que tenemos aquí en este mundo de las enfermedades raras para todos los gustos y colores. Hay quien nos vende la medicina personalizada, como si eso fuese el sumum del descubrimiento de la potasa, y todas estas cosas, pues cuando ya llevas muchos años, como es mi caso, pues me creo muy poco. Y de lo que veo, la mitad me creo. Bueno, pero esto hay un antídoto. Pero lo digo para que se enteren las personas que han hecho la pregunta. Va destinado a ellos, precisamente. No, pero reforzando lo que tú dices, la única forma de salir del desconocimiento es generando conocimiento. Y eso solamente se puede hacer con la investigación clínica. Y eso que ha dicho Isabel es exactamente así. Es decir, hay veces que te encuentras con situaciones donde tú dices, bueno, yo qué sé, ¿por qué a este le funciona, por qué a este no? Y esa situación a veces genera... Bueno, pero eso solamente también se sale con más investigación clínica, y a veces que es más complicado, pero solamente a través de eso se consigue. Bueno, está buscando, no sé si lo habéis visto en pantalla, está buscando en el registro de ensayos clínicos, ensayos con calcitriol, sale uno, pero es un fase 1 que por eso no tiene título, no lo he visto. Y ahora quiero compartir con vosotros, esta es la página web de la EMS, si me voy arriba, vale, veréis que está aquí, es donde entras, es la
la página aquí tenéis la dirección, aems.gov.es, ¿vale? Y ahí abajo, donde después de las notas informativas, esta cosa donde aparece el cerebro, la Oficina de Apoyo a la Innovación y Conocimiento de Medicamentos. Y aquí, bueno, pues aparte de la explicación, tenéis todas los sitios donde y un poco toda la explicación también a lo del uso compasivo de medicamentos en investigación, ¿vale? Pero si os vais a esta parte más inicial, ¿vale? De oficina de apoyo y todo eso, aquí por ejemplo este correo que veis aquí, innov_spain@aems.es, ese es el sitio, el punto de contacto donde, ¿vale? Y aquí como veis esto está destinado bueno, a grupos académicos, investigadores independientes, grupos cooperativos, ¿vale? Para todo tipo ¿vale? Y ahí es donde podéis acceder a esto que estábamos hablando antes. También pues a preguntas a lo mejor más básicas. ¿Vale? César, nos quedan dos preguntitas y la experiencia que nos quiere explicar Francisco, pero tenemos que hacer en un formato muy reducido porque ya nos hemos salido de tiempo. Asociación Cadasil nos pregunta un poquito a grandes rasgos qué tiempo se tardaría en un fármaco normal y corriente desde la fase preclínica hasta que ya está disponible en la oficina de farmacia, aproximadamente. ¿De cuánto estamos hablando de tiempo? Pues mira, si yo te contesto en el estándar diría 10 años, ¿no? Esto es lo que siempre se habla desde que empieza el desarrollo de un medicamento hasta que finalmente está disponible. Pero, pero si estáis claro, si seguís las noticias, os dais cuenta que cuando hay, en fin, interés, dinero, necesidad, pues el desarrollo de las vacunas para el coronavirus, pues igual las tenemos en 15 o 18 meses. Es decir, que al final también también os lo tengo que decir, con un desarrollo hiperacelerado, que no es el que nos gustaría, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, yo creo que ni tiene por qué ser una cosa ni tiene por qué ser la otra, depende mucho de qué tipo de producto, de cómo sea de fácil. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo más fácil y que sea más rápido. Está habiendo muchas discusiones en Europa para cambiar la estrategia farmacéutica y por lo tanto yo espero que esto de acceso, que es la palabra mágica, se tenga muy en cuenta y que no haga falta tener esos tiempos tan largos para llegar a acceder al medicamento, aunque a lo mejor para la autorización sí. ¿Puedo hacer la última pregunta? Sí, Isabel, queda una y Es, después de Francisco. y si no para otro día, si no se puede hacer para otra posible, mira, es todo el tema de la terapia génica. Las enfermedades raras serían candidatos ideales para la terapia génica. Yo sé que hay múltiples ensayos, pero realmente nunca sabemos la verdad que hay detrás de la terapia génica. Porque no sé quién me comentó una vez que había 3.700 ensayos o proyectos de investigación sobre terapia génica, pero realmente no conocemos, o yo no conozco a nadie que se haya curado con la terapia génica. Todo el tema de la terapia génica, que es nuestra gran esperanza, pero también nuestro gran temor, sí que quizás en otro foro, en otro momento, en otra ocasión, sí que me gustaría que sobre esto nos pudieras hablar con más detalle. Pues yo encantado. No, yo creo que terapia génica es una de las realidades ya de futuro. Claro, lo que tú dices también tienes razón. Todavía estamos en las fases más incipientes de la terapia génica. ¿Que será una solución? No me cabe ninguna duda. ¿Que entre medias habrá algunos fracasos? Pues seguramente también. ¿Vale? Pero así es como ha avanzado la medicina, así es como ha avanzado la ciencia. Yo encantado de en otro, si queréis hacer una específica de terapia génica, encantado o bien de hacerlo yo, o bien de buscar los expertos en terapia génica que os puedan explicar mejor. O hacer un mixto, yo que cuento más las cosas generales y alguien que entre en el detalle de la terapia génica. Claro que sí. Pues muchas gracias por haberte ofrecido. Yo creo que te vamos a tomar la palabra. Bueno, ahora Sí, es tan desde luego, fácil. porque este tema Antes, es muy interesante además.
¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Se ha congelado la imagen y no tenía la duda si estaba... Otra última pregunta, César. La Asociación de Dermatomiositis Juvenil nos la traslada, porque nos dice que ellos tienen pautados inmunoglobulinas, que es la forma intravenosa y subcutánea, para su tratamiento, que es muy amplio y con resultados muy buenos. Nos dice que no es un medicamento específico para esta enfermedad y les gustaría saber cómo puede llegar a serlo. Perdón, ¿has dicho dermatomiositis? Juvenil. Juvenil. Bueno, en todas estas enfermedades autoinmunes, claro, la realidad, ¿cómo funciona? Pues inhibiendo el sistema inmune. Y una de las cosas que clásicamente se ha hecho para inhibir el sistema inmune es poner inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas actuando por el FC saturan todo el sistema inmunológico y hacen que la respuesta inmunológica específica no funcione. Cuando yo me dedicaba a la reumatología, a la práctica clínica, lo habitual cuando tenías necesidad urgente y rápida de bloquear el sistema inmunológico, pues eran esteroides a dosis altas y inmunoglobulinas. ¿Vale? Las inmunoglobulinas tienen dos problemas, ahora lo voy a tratar de explicar muy rápido. Uno, no es sorprendente que en todas las enfermedades que tienen que ver con inflamación funcionen. Seguramente, bueno, para esto de la COVID, de la fase inflamatoria del pulmón, también se han hecho ensayos clínicos con inmunoglobulinas. Quiere decir que allá donde hay inflamación, las inmunoglobulinas puestas así de manera inespecífica y en cantidades grandes funcionan. Pues podría ser uno de estos motivos de repurposing que he contado, es decir, alguien que juntara la evidencia de esto y que la presentara y entonces tendríamos inmunoglobulinas que tendrían esa indicación de tratamiento no sé ahora mismo, aparte del tratamiento de reemplazos y cuáles son las indicaciones concretas que están en la ficha técnica, pero es un uso habitual, sería un caso típico para todo esto. El problema de las inmunoglobulinas es que es un medicamento biológico que se produce, que se obtiene básicamente de dos maneras, o bien de lo que sobra de la donación altruista de sangre, o bien de la plasmaféresis, es decir, la gente tiene que ir y donar sangre, plasma, y sacárselo y procesarlo para que... Entonces es un medicamento que tiene una cierta complejidad para obtener y que por lo tanto, lo voy a decir muy claramente, si mañana esto ha habido una amenaza continua, porque se ha estudiado con cosas como el Alzheimer, ¿no? Si mañana hubiera una indicación muy clara para las inmunoglobulinas, una enfermedad muy frecuente, imaginaos Alzheimer, y hubiera que poner inmunoglobulinas, correrían serio riesgo las inmunoglobulinas porque no hay tantas. Habría que reformular cómo se obtienen las inmunoglobulinas porque no daría para tantos casos, ¿no? Lo digo por añadir una cosa que a lo mejor a vosotros os importa poco, pero que le añade un poco de complejidad a cómo es este mundo, ¿no? Si de repente hubiera un reposicionamiento de las inmunoglobulinas en enfermedades muy frecuentes, dermatomiositis juvenil no lo es, ¿vale? Pero en enfermedades muy frecuentes habría que ver cómo nos las apañamos para tener tantas inmunoglobulinas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Y si no, darle las gracias a Nos queda Francisco. Isabel, Francisco. Perdón. Sí, que ya sería la última intervención. Pues adelante, Francisco. Si puede ser muy breve, pero agradeceríamos mucho porque vamos ya fuera de tiempo. Un saludo para el doctor y agradecimiento por estar aquí, ¿no? Ya estuvimos hablando hace mucho tiempo sobre el tema del reposicionamiento farmacológico. No sé si recordará, allí en un acto que tuvo FEDER en el edificio nuevo. Pero bueno, yo en realidad quiero hacer una pregunta, quiero apoyar en parte lo que ha dicho también Isabel de los problemas en los que nos encontramos. Voy a resumirlo y es que, por ejemplo, en nuestra patología hemos hecho una encuesta y resulta que los medicamentos que estamos tomando son de muy escaso
rendimiento. O sea, que no sirven para nada. Se están gastando ahí una infinidad de dinero y no encontramos pacientes que afirmen categóricamente que sí les reporta algún beneficio. Es más, se quejan de otras cosas. Yo, como digo, llevo mucho tiempo con esto del reposicionamiento farmacológico. Incluso tenemos un proyecto, ¿no? Pero me encontré con algo que ya me deshizo. Y es que, voy a decir los nombres, ¿no? Hay un medicamento que se usa para la esclerosis múltiple y que tiene efectos beneficiosos en los de paraparesia espástica. Yo no estoy defendiendo el medicamento, estoy diciendo la realidad, ¿no? Lo están suministrando, que yo sepa, 3 casos y lo están manteniendo a lo largo de los años como medicamento compasivo. Yo quisiera saber si cuando se usa un medicamento compasivo el laboratorio lo sabe, porque yo me puse en contacto con el laboratorio y me contestaron que no tenían ni idea, que ellos no sabían de que ese medicamento tuviese efectos beneficiosos para la paraparesia. Sin embargo, sí sé que cuando un laboratorio se le ha autorizado un medicamento y para una sola patología, se le ha fijado un precio. Si se le autoriza para otra, el precio le disminuye, como ya dijo el doctor hace un ratito. O sea que le disminuiría el precio. Por lo tanto, ese laboratorio lo que hizo fue defender nuestra gestión que queríamos hacer para hacer ese estudio. Bueno, ya otro día a lo mejor contaré algo más. Es lo único que quería. Hola, Francisco, ¿qué medicamento es? Por poder contestarte. Sí, es el Sativex. El Sativex. Sí, es un opiáceo. Sí, no, lo conozco perfectamente. Pero es un medicamento. Sí, es un medicamento y es... Opiáceos son, o mejor dicho, drogas son todo medicamento. No, es un cannabinoide. Es un... Sí. A ver, una cuestión, por una diferenciación, ¿vale? Porque a ver si lo explico, intentaré ser muy breve, y si no, lo explico en otro momento. Pero un medicamento es compasivo antes de estar autorizado, ¿vale? Es decir, si Sativex, que se autorizó yo creo que en el año, en fin, lo recuerdo porque debe ser 2010, 2011, cuando se autorizó Sativex, antes de que fuera autorizado, cualquier uso que no fuera, que fuera o bien en la indicación que perseguía el laboratorio o bien fuera de la indicación, hubiera sido un uso compasivo. Desde que Sativex está autorizado, nosotros no controlamos, esto es lo que he llamado yo el use of label, nosotros no controlamos ese uso, es decir, y el laboratorio tampoco. Un médico puede prescribir ese medicamento y que se lo den en la farmacia del hospital. Es verdad que sería fuera de indicación y es verdad que hay una zona de solapamiento ahí entre lo que es el uso compasivo, cuando un medicamento ya está autorizado y se está desarrollando, y lo que es el uso of label, ¿vale? Pero ahí no es raro con Sativex, por ejemplo, que el laboratorio le preguntes y no sepa, porque seguro es probable que esos medicamentos los esté prescribiendo el médico, en el hospital, puesto que es uso hospitalario, se lo estén dando y el laboratorio no sepa si corresponde a esclerosis múltiple o no corresponde a esclerosis múltiple. Eso el laboratorio normalmente no lo puede saber. Sí que es verdad también lo que has dicho, que sí, es verdad que hay veces que los laboratorios, sobre todo a partir de un determinado momento, no les es rentable pedir nuevas indicaciones, porque lo único que puede hacer una nueva indicación es bajarles el precio. En eso también tienes razón. Pero también llega un momento en el que la pueden pedir que no les va a bajar el precio. Eso habría que reformularlo, porque efectivamente es algo que podría ayudar a que hubiera más dinamismo a la hora de desarrollar determinado tipo de indicaciones en enfermedades raras. ¿Vale? El precio yo no te puedo hablar mucho, porque no depende de mí. Pero no es raro lo que dices, y efectivamente con Sativex, que lleva autorizado un porrón de tiempo, pues probablemente lo que ocurra es que se esté prescribiendo esa fuera de indicación y el laboratorio no lo sepa, ¿no? Eso no me sorprendería. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, don César, y a todos los participantes. ¿Más preguntas, María? Sí, perdón.
A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Es que no sé si me... Sí, por Sí, sí, te oímos. el tema es que A ver. era hasta... Por mí no hay problema. Bueno, vale. Pero desde luego esta es la última pregunta que vamos a Venga. permitir ya, ¿eh? Porque era a las 6 de la tarde Vale. y son ya las Es 6:30. Tenemos todavía a don César aquí pendiente de nosotros. Un placer. Es muy cortita. Los ensayos clínicos que se han visto inmersos, o sea, que se estaban realizando mientras el proceso más grave del COVID, se han visto dificultados porque al no poder ir los pacientes a hacer los controles prescritos, pues han sido excluidos del ensayo, y ahora el reclutar nuevos pacientes para esos ensayos es un problema. No hay forma de soslayar esas circunstancias. Yo te puedo decir que cuando se pueda soslayar, la vamos a soslayar, ¿vale? O sea, si realmente eso no afecta a la credibilidad. Ten en cuenta que cuando se hace un ensayo clínico, no solamente es el acceso del paciente, que eso es muy importante, pero también hay que respetar, bueno, las garantías del paciente, por supuesto que sí, pero luego también que los resultados sean utilizables para algo. Entonces, en la medida en que se pueda soslayar, sí, se toman una serie de medidas para poderlo hacer. Los promotores pueden plantear análisis alternativos, formas alternativas, si existen, de evaluar esos datos, en fin, de hacer frente a esa dificultad. Si eso va a ser posible en todos los casos, no lo sé, pero desde luego en los casos que sea posible, Es por que la hay gente. muchos que estaban Sí, no, de verdad que somos plenamente conscientes. en un proceso totalmente inicial. Bueno, Y eso hay que ver ensayo. será Eso muy hay que, difícil que podamos llevar adelante. si quieres mandarme, que no tengo ningún problema, por correo de qué tipo de ensayo, cuál es el ensayo que te preocupa especialmente y yo me intereso con cuáles son las circunstancias y te puedo contestar específicamente. Ensayos hay montones de ellos. En algunos ha podido salvarse a través de monitorización remota. En otros, desgraciadamente, no. En otros había pacientes que habían iniciado el reclutamiento y un tratamiento y no han podido seguirlo. En otros lo han podido seguir y, bueno, saltaremos y veremos de qué manera afecta el que no haya habido X visitas si se ha podido continuar el tratamiento. Es decir, cómo estadísticamente podemos hacernos cargo de esos datos. Pero eso, desgraciadamente, hay que verlo ensayo a ensayo porque no te puedo dar una respuesta general. Bueno, pues muchísimas gracias, Directamente don los César, de nuevo. investigadores nos han dicho que no. Vale, gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias también por esta última pregunta, que es interesantísima, pero probablemente si te diriges a don César te responderá directamente porque es una cosa ya muy específica de un determinado ensayo. Nuevamente gracias también a todas las personas que en FEDER han hecho posible esta reunión y, por supuesto, a las personas que en nombre de sus asociaciones de pacientes llevan años trabajando, esforzándose y participando en estas reuniones que muchas veces el vocabulario nos puede resultar difícil, aunque realmente creo que el ponente ha sido muy, muy didáctico. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión con la terapia génica, que ya hemos dejado emplazado a don César para realizar una de estas reuniones. Seguro que Alba ya lo tiene tomado en su agenda. Sí. Cuando sea, porque creo que va a ser, hay muchísima curiosidad sobre estos temas. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Pues nada, gracias. Feliz verano. Por organizarlo. Igualmente. Muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.